Estamos con el móvil en el Congreso. Hasta recién estuvo Cristina ahí en el balcón de su despacho. Está Diego de Nicolás en el lugar para contarnos qué está pasando en este momento ahí en el Congreso de la Nación, donde estuvo hablando por más de 1 hora y media la vicepresidenta con una especie de descargo informal en la causa vialidad. Diego, te estamos escuchando, estás ahí en el lugar. Sí, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. Claro, cuando Cristina terminó, la gente se quedó aquí esperando para que te des una idea cuánta gente hay. Es la calle Irigoyen, la lateral al Congreso de la Nación, y aproximadamente unos 30, 40 metros hay de gente. No es una movilización extremadamente masiva, pero se fue juntando gente con el correr de la mañana. Luego de finalizado el discurso de Cristina, allí la gente se ubicó y se quedó en ese lugar hasta que finalmente la vicepresidenta salió, saludó desde allí, luego cantó con la gente la marcha peronista, volvió a saludar e ingresó nuevamente al Senado de la Nación. Maxi. Bien, ya se están desmovilizando, ¿no? Porque se acaba de meter en su despacho nuevamente la vicepresidenta. Y ya la gente empieza a retirarse del lugar, a otros permanecen seguramente un rato más, pero sí, a lo que estaban esperando. ¿Querés, Diego? ¿Se puede? Lo tuvieron, que fue un saludo de Cristina en persona. No sé cuál es el clima que hay ahí entre los militantes que estuvieron escuchando a la vicepresidenta. Si querés volvemos ahora ahí en el lugar. Sí, Maxi, a ver, una cosa que marcábamos desde temprano. No se vieron durante la mañana banderas partidarias, ni banderas de movimientos sociales, ni de los afines al gobierno, ni en algunos sectores tampoco se vio banderas de la Cámpora. Las pocas banderas que se han visto en este lugar son de algunos sectores sindicales y no de quizás los gremios más representativos. Bien, nos llamás ahí apenas haya alguna novedad, no sé si algún testimonio, alguien que quiera hablar. Ahí está claro que Cristina hoy habló desde un tono político, ¿no? Desde una postura política para, algunos dicen, de alguna manera abonar esta idea que tiene la vicepresidenta del lawfare, la idea de la persecución política por parte de los tribunales, en este caso en particular de la causa vialidad. Habló durante más de 1 hora y media. Ahora vamos a analizar con el doctor D'Alessandro qué es lo que dijo. Una de las frases de Cristina fue: la que me siento muy boluda soy yo, con la idea de que muchas de las pruebas que presentó Luciani en la causa, ahora va a contar Pablo Vinocur, son cosas que tenían que ver con el secretario de Obras Públicas, José López, quien está condenado por los 9 millones de dólares del bolso en el convento, pero también puso sobre el escenario otros empresarios de obra pública vinculados, por ejemplo, con Mauricio Macri, el caso de Nicolás Caputo y el caso de Gutiérrez del grupo Farallón. Lo que no me queda claro es si la vicepresidenta con esto dice, bueno, todo el tema de la obra pública era algo transparente, no tienen elementos probatorios, o lo que dice es la corrupción era de todos, no solamente de Lázaro Báez, que es el empresario que está asociado al kirchnerismo, sino también de los que... Yo siempre dije en algún momento que en las causas se veía que al kirchnerismo, o al menos a José López, que era el secretario de Obra Pública, lo coimieron todos. Es decir, que recibían coimas, no es que recibían los sobreprecios de Lázaro Báez, sino que las coimas... Eso apareció un poco en la causa de los cuadernos, en la causa de José López, pero es cierto que se buscó tapar rápidamente porque los empresarios que dicen que en la Argentina hubo un monumento a la corrupción permanente, bueno, alguien pagó las coimas o alguien coimió al kirchnerismo en el poder, sobre todo en la etapa, digamos, de mucha obra pública y de mucho direccionamiento de la obra pública. Pero bueno, avanzo un poco con la información que tenemos. Ahora va a contar Pablo lo que se pidió, los 12 años ayer que le pide Luciani al fiscal. No sé cómo quieren que avancemos. ¿Querés que mostremos un poco cuando el fiscal pide ayer 12 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner y a partir de eso se suceden una serie de hechos? A ver.
Esta parte solicita se condene a Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y el pago de las costas por considerarla autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública que concurren de manera real. Artículos 12, 19, 20, 29, inciso tercero, 40, 41, 55, 173, inciso séptimo, en función del artículo 174, inciso quinto, infine, y 210 del Código Penal, artículos 530 y 531 del Código Procesal Penal. Se condene a Lázaro Antonio Báez a la pena de 12 años de prisión, accesorias legales y el pago de las costas por considerarlo autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública, las cuales concurren en forma real. Artículos 12, 19, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 55. Bueno, ayúdenme a ordenar un poquito. Después se sucedieron ayer una serie de hechos frente al domicilio de la vicepresidenta, una marcha en contra de Cristina y una marcha de militancia de la Cámpara y otros sectores a favor de la vicepresidenta. Hubo algunos disturbios con la policía, cruces entre Larreta y la vicepresidenta. ¿Quién me resume un poquito todo esto? Y vamos a ver a lo último lo que ha dicho la vicepresidenta. Bueno, todo se desencadena, Maxi, con el pedido del fiscal, algo que se estaba esperando, hubo especulaciones durante toda la mañana respecto a qué pena iba a pedir por los delitos que en principio cometió Cristina Fernández de Kirchner. Como vos decías al principio, 12 años de prisión, inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, es lo que pide el fiscal y falta muchísimo todavía para que esa sentencia quede firme, porque seguramente los jueces van a dictaminar una sentencia que tendrá que ver o no con lo que pide el fiscal y después pasará por las cámaras, seguramente termine llegando, D'Alessandro nos puede explicar mejor, a la corte, pero lejos está en el corto plazo de estar proscripta Cristina porque por los tiempos judiciales puede llegar a presentarse en la próxima elección. Bien, con el pedido de este fiscal, que para el kirchnerismo es una parodia, es parte de un acting donde ya está escrita incluso la sentencia de los jueces, viene la reacción del entorno de Cristina. Recordás que desde hace semanas, desde el entorno de Cristina, ya venían alertando respecto a que si la tocan a Cristina, que despiole se va a armar, tanto actores como Pablo Charri, como dirigentes políticos, e incluso sale Alberto Fernández, que le había tirado bajo un tren en términos... No, ahí la novedad es que claro. Sale el presidente con, no sé si su cuenta particular de Twitter. Sí. ¿Salió? ¿Y de presidencia también? Sí, de presidencia también. Bueno, salen a colisionar, si se quiere, con el Poder Judicial. Claro. Y se encolumnan todos, sí. Hasta Sergio Massa, el ministro de Economía, que está, ahora vamos a ver, con una agenda en el día a día, que obviamente para todos los argentinos es mucho más importante que la de la causa de vialidad, sale también a tuitear cosa que no había hecho hasta ahora. Claro. Y detrás del presidente y de Sergio Massa, bueno, intendentes, diputados, senadores, todo el frente de todos encolumnándose detrás de Cristina Fernández. Maxi, también y todo el peronismo, ¿no? Incluyendo la CGT, muchos sectores de la CGT que incluso están absolutamente enfrentados a Cristina Kirchner y con argumentos muy diferentes. Por eso hoy Cristina Kirchner, en un momento de su exposición, habla, no vienen contra mí, vienen contra el peronismo. Trata de meter a todos adentro del barco, con las excepciones, por ejemplo, Sergio Massa usó argumentos diferentes a los que plantearon otros líderes más vinculados al kirchnerismo. Sergio Massa habló del tema de lo que tiene que ver con la responsabilidad administrativa. Plantea en su tuit que esto de esta manera, como está armado, le puede caer a cualquiera que tenga responsabilidad de gestión. Y en el otro extremo apareció Juan Grabois planteando son 12 años y no es casualidad porque son 1 por cada año de gestión de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner, que también esto lo repitió hoy Cristina Kirchner en su defensa. Te aporto respecto de los incidentes de ayer, que primero se junta un grupo que va a hacer una especie de escrache a Cristina Fernández ahí en la puerta de su domicilio, un grupo
de personas y después, una vez que se conoce este alegato del fiscal, van los kirchneristas. Entonces se cruzan ahí aparece la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Desde la policía de la ciudad dicen que hubo 3 policías heridos, algo que desmienten completamente los manifestantes, pero se armó una situación, tiraron gases lacrimógenos y a partir de eso también después tuiteó la vicepresidenta enojada con la policía de Larreta y con el propio Larreta. Y en ese contexto detuvieron a un legislador bonaerense, en realidad lo demoraron durante unas horas, Adrián Grana, que después sí lo liberaron, pero dijo que de ninguna manera él le había pegado a un policía. Atención, Maxi, esto es información de último momento. Estarían preparando dentro de la militancia del Frente de Todos una marcha que arranca con estos militantes a los que saludó Cristina Fernández de Kirchner hace minutos frente al Congreso de la Nación, y podría llegar a haber una movilización en la tarde de hoy de algunos militantes del Frente de Todos apoyando a lo que consideran es una persecución política contra Cristina Fernández de Kirchner. Esto fue hace un rato, no es ahora esto de saluda a la militancia, Cristina. Esto fue hace un rato. Ah, ¿está en vivo? ¿De nuevo? ¿Sigue saludando? ¿Me dicen? Ah, vamos con Diego de Nicolás. Diego, ¿salió de nuevo al balcón? A ver, Diego. No, Maxi, no. Estamos reviviendo las imágenes de lo que fue esto hace un rato frente a la militancia. Ah, está bien. Ya está más tranquilo todo, están desmovilizándose. Sí, hay gente que se ha quedado, ¿eh? Lo que sucede es que también han llegado las típicas parrillas con choripán y demás, y hamburguesas, así que hay gente que se ha quedado haciendo la sobremesa. Bueno, a ver, les pido en todo caso que pongamos la información. Yo voy a decir una cosa, hay una agenda económica terrible por delante. Cristina Fernández de Kirchner hundió la agenda económica de su propio gobierno. Ahora tiene a Sergio Massa de ministro de Economía, que decía en el 2015 que iba a meter preso los ñoquis de la Cámpora y que se cruzó con kirchneristas diciendo son todos chorros ustedes. Pero bueno, está alineado, es el ministro de Economía, tiene que sacar a flote la situación. Lo tiene de viceministro a alguien que era más antikirchnerista que muchos de los integrantes de la coalición opositora, pero es necesario sacar adelante la situación económica. La situación económica es dramática, la inflación va 90% piso, si se espiraliza o no, la gente está preocupada si llega o no a fin de mes. Hay un ajuste fiscal en marcha que si hubiese sido en el contexto de otro gobierno era un escándalo, recorte de obra pública, recorte de sector de salud, de educación, de distintos, pero es necesario porque si no puede haber una devaluación desordenada y se espiraliza todo. Toda una agenda que es un escenario ideal si Cristina estuviera en la oposición. Es decir, Cristina sueña, me imagino, a unas noches levantarse con un escenario como el actual, pero no estar en el gobierno, sino estar en la oposición. Porque sería un caos la manifestación. Y sin embargo, lo que vemos, la movilización del kirchnerismo en la calle, es por una agenda particular de la vicepresidenta, que es los problemas judiciales. Y detrás de esos problemas judiciales, la vicepresidenta está embarcando a todo el peronismo. Al peronismo de Massa, del Frente Renovador, al de los gobernadores, al de los intendentes, al del sindicalismo, todos. ¿Por qué? Porque saben que el año que viene, si Cristina se les enfrenta en cualquier distrito, sonaste. Porque el Frente de Todos tiene que estar unido de alguna manera para tener alguna fuerza electoral el año que viene y no estar enfrentado con Cristina, que sigue teniendo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, el mayor caudal electoral. Pero esta no es la agenda principal hoy de la Argentina. La Argentina está en una situación dramática. La corrida cambiaria todavía no terminó. Es decir, Massa está todo el tiempo viendo cómo hace para que haya liquidación de exportaciones de los ojeros, si consigue un repo con los bancos internacionales, negociando cómo hace para implementar el ajuste fiscal, y mientras tanto las remarcaciones siguen, la inflación sigue y la inestabilidad permanente. En cualquier momento te comes otra piña, otra devaluación desordenada, está presente. Y sin embargo, la agenda de la vicepresidenta, que estuvo bombardeando a su propio gobierno, y al ministro de Economía Guzmán, después le hizo el vacío Batakis y ahora supuestamente le da el apoyo silente a Massa, es decir, el pacto de yo no interfiero, entretengo con otras cosas, se la ve así, ¿no?
exultante y demás en una agenda que es paralela a la realidad de los argentinos. Es una agenda que tal vez pueda convencer o que pueda generar pasiones en el 20% del electorado, en el 25% del electorado. ¿Quieren el 30% del electorado? Bueno, no es la agenda hoy de la mayoría de los argentinos. Y obviamente el 70% no vota Juntos por el Cambio. Hay una agenda de todo el mundo, que no es esta la de Cristina. Sin embargo, la reaparición de la vicepresidenta hoy sacudiendo al Poder Judicial, alineando a todo el peronismo y movilizando peligrosamente en la calle la militancia. ¿Por qué movilizando peligrosamente? Porque las pasiones que genera Cristina a favor son directamente proporcionales a las pasiones que genera en contra. Entonces es muy importante en este contexto la paz social. Estamos hablando todo el tiempo de que la paz social puede estar comprometida en cualquier momento por un episodio, como dijo Grabois, de saqueos, de escraches, de episodios violentos en la calle, y Cristina, con sus dirigentes, llama a la movilización para el apoyo de ella, personal, en su pelea personal, que no es ni siquiera la agenda del propio gobierno. Y bueno, por suerte ahora está todo tranquilo en el Congreso. Ayer no estuvo tan tranquilo. Por suerte no pasó nada, pero cuando hay gente en la calle que está muy fanatizada de un lado y del otro y se profundiza la grieta, puede pasar cualquier cosa. De todas maneras, todo el mundo dice, acá el principal riesgo, más allá de que estás a favor o en contra de Cristina, es que explote todo en lo económico, que explote todo en lo social. Mucha gente que ni siquiera se está enterando de esto que está pasando con Cristina o con los tribunales. Dicho esto, bueno, veamos a ver qué hay en la causa esta de Cristina y lo que ha hecho la vicepresidenta, que estuvo hablando durante 1 hora y media. Está el doctor D'Alessandro, está el doctor Pablo Torres Bartes. Gracias a los dos. Bueno, ¿qué pasó en las últimas horas? Bueno. ¿Y por qué Cristina sale de esta manera? Casi en un alegato de defensa que uno dice, por ahí es mejor que el que pueden hacer sus abogados en el tribunal. Bueno, a ver, hay que tener claro cómo es el sistema judicial porque uno en todo esto se pierde. El fiscal es parcial, ¿no? Es decir, los fiscales no tienen que ser imparciales, tienen que ser objetivos. Lo que no pueden es apartarse de la ley, pero a partir de ahí pueden decirle al reo que lo quieren preso, que es un ladrón, pueden decirle lo que quieran. Así que el rol de Luciani, que tanto le molesta a la expresidente, es un rol adecuado a su carácter de fiscal. Del otro lado, el reo, que es la expresidente, uno no puede esperar del reo que el reo diga que tiene razón el fiscal. Claramente es un rol de cualquier reo en un tribunal. Se declara inocente, grita su inocencia, dice que no tuvo nada que ver. El tradicional preso que llegue dice yo no fui. Es decir que lo que está pasando con el grado de violencia que tiene social, que se nota y se percibe, y la tensión que eso significa, y el hecho de que se tomen de un lado y del otro supuestas personas, supuestas bandos, la realidad es que es lo que pasa habitualmente en cualquier expediente. Tiene este altísimo contenido. Ahora, vos dijiste recién que Cristina está cómoda en esta pelea. Claro, porque es abogada. La que no está cómoda en una discusión sobre cómo está la inflación, no está cómoda en cómo le fue al país, no está cómoda en cómo se desempeña el presidente que eligió. A pesar del desastre que es esto, que incluye la posibilidad de que vaya presa, Cristina está mucho mejor discutiendo esto que cualquiera de los parámetros económicos del gobierno. A ver, le pregunto al doctor Torres y apórtenme información concreta más allá de lo que podamos opinar cada uno respecto a lo que ha pasado en las últimas horas y lo que dijo Cristina. Obviamente en la causa vialidad está Lázaro Báez, el contratista con Austral Construcciones, favorito de los Kirchner en Santa Cruz. Ya hemos hablado mucho de esto. Y Cristina se dedicó, no sé, 40 minutos de su alegato. Alegato, digo, no sé cómo llamarlo, digamos, o discurso político, sí, a fundamentar que Luciani habló mucho de los chats entre Lázaro Báez y José López, el secretario de Obra Pública, que parece que, bueno, todos coinciden en que recibía coimas y por eso tenía un muy buen pasar. Pero esta causa no es cohecho. Vos pediste información. Esta causa no es cohecho. Es una trampa donde vos caés en lo de Cristina. Porque esta causa no se investiga el cohecho a López.
Acá los que se investiga son sobreprecio en la obra pública, una matriz de corrupción con una asociación ilícita destinada a darle con sobreprecio a determinados empresarios las obras, y además de eso, falsificación de libros, tasación de lotes en un 4.500% de lo que realmente valía, atribución dirigida de cada una de las licitaciones. Eso es lo que se le discute a Cristina. Y básicamente la falsificación de libros sociales, es decir, falsificación con liquid paper, colocando o falseando el nombre. Eso igual, perdón, contrato amañado. Eso es parte de otra causa, ¿no? Esa es parte de la causa Otesur, que están indisolublemente ligados, pero en esta causa se hacen por separado. Uno tiene que ver con la causa de Otesur y los hoteles de Cristina, y otro con las maniobras o las supuestas maniobras vinculadas a la obra pública en la provincia de Santa Cruz y por el tema de la vialidad. Están ligadas, pero en este caso están separadas por una cuestión judicial y procedimental, ¿no? Es así. Bueno, ¿qué información aportamos? A ver, básicamente vamos a repasar un poco qué es lo que planteó, por qué el fiscal habla de una asociación ilícita y un fraude al Estado. ¿Cuáles son los argumentos que plantean? Bueno, y por qué Cristina Kirchner y Lázaro Báez están, según el fiscal, indisolublemente ligados. Bueno, por un lado, lo primero que plantea es el crecimiento patrimonial desmedido de Báez. Vamos a ver si tenemos las placas, ¿no? De Báez y Austral Construcciones durante los años de 2004 a 2015, cuando Cristina y Néstor Kirchner fueron presidentes. Habla de que se le asignaron 51 contratos por 46.000 millones de pesos, contratos direccionados, según lo que plantea el fiscal, y que en este tramo del tiempo el patrimonio de Báez creció 12.000% en 9 años, 12.000%. Y Austral Construcciones, que es la empresa principal de Lázaro Báez, creció un 45.000%. Esto es para darse cuenta, una idea de los montos. Lo que plantea el fiscal es que Lázaro Báez era un funcionario menor, un empleado bancario, y que gracias a esta adjudicación de obras creció sus empresas y su patrimonio en estos montos. Por otro lado, habla de licitaciones direccionadas, habla de un sistema de simulación de licitaciones, de cartelización de la obra pública, de una compulsa entre empresas vinculadas. Quizás había una licitación por una obra determinada, por una ruta, y se presentaban 2 empresas vinculadas a Lázaro Báez solamente, de modo que la licitación no quede desierta y finalmente obviamente ganaba una. Y también habla de sobreprecios, ¿sí? El tercer punto tiene que ver con la evasión de controles, ocultamiento de obras al Congreso de la Nación, ausencia de controles administrativos, que no hubo verificación de la conclusión de las obras, y esto es otro de los puntos que plantea el fiscal reiteradamente, y que solo se determinaron 27 de las 51 obras licitadas y adjudicadas a Lázaro Báez. Lo que plantea el fiscal es que sobre las obras de Lázaro Báez no hubo controles. Y siguiente cuestión, el favorecimiento de pagos a Lázaro Báez, que esto es otra de las cuestiones que insumió buena parte del tiempo en los alegatos. Según el fiscal, hubo cambio en resoluciones para direccionar fondos, hubo recepción de fondos por parte de Lázaro Báez por vías administrativas, se pagaron, por ejemplo, en canteras 650 millones de pesos que nunca quedaron claros y nunca se hicieron esas obras, o anticipos de otras obras que se hicieron. Ya termino con esto, operación limpieza antes del traspaso de mando, los chats que vimos entre Lázaro Báez, José López e incluso Máximo Kirchner. Hoy esto fue lo más refutado por Cristina Kirchner porque habla de la aparición de otros chats con otros empresarios sobre los cuales no se analizan en la causa. Y por último, te diría lo que está más flojo en esta causa, que tiene que ver con los vínculos comerciales entre los Kirchner y los Báez. ¿Por qué es lo más flojo? Bueno, esto es lo que probaría esta asociación ilícita. ¿Qué dice el fiscal? Que era Lázaro Báez amigo y socio presidencial, que se exportó una estructura jurídica de la provincia de Santa Cruz a la Nación como para tratar de favorecer a Lázaro Báez, que era un empresario de la zona de Santa Cruz, que hubo un reciclaje de fondos a favor del matrimonio de los Kirchner y por último, lo que decíamos antes, las causas de Otesur y los Sauces, que no figuran acá adentro, pero es lo que en realidad probaría esta vinculación. ¿Por qué? Porque Lázaro Báez le alquilaba las habitaciones en los hoteles de Otesur y los Sauces a Lázaro Báez. Esto es lo que probaría esta vinculación y este presunto lavado de dinero. Pero esto, insistimos, no figura en esta causa. Por eso desde el kirchnerismo lo que dicen es no hay pruebas, especialmente de las relaciones entre Lázaro Báez y Cristina Kirchner. A ver, lo que me interesa un poquito es analizar lo nuevo, que es lo que está pasando desde el punto de vista político
Cristina pisa el acelerador, los alinea a todos, Alberto Fernández, Massa, los gobernadores, todos vengan atrás. Estuvimos 2 años y medio que se hacían los osos, cada uno tenía su agenda y no se interesaban con el tema judicial, con mi problema. Era uno de los reclamos de Cristina. Ahora los alinea a todos, en medio de una crisis muy grande del gobierno, y empieza a movilizar la gente en la calle. De hecho, ahora me llaman del móvil si podemos hablar con unos militantes, qué opinan del discurso encendido de Cristina, que me imagino que ha sido para la militancia un discurso importante para esa militancia. A ver, ¿cuál es la novedad de lo que dijo hoy Cristina? Lo que dijo hoy doctor? Cristina de la defensa, parece trasuntar, corregime Mauricio, es ellos también. Claro. No es en yo soy inocente, sino en ellos también. Acá o sea, ese es el argumento de Cristina, por eso yo preguntaba. Ese es el argumento de Cristina. El argumento de Cristina Me en ningún acusan momento a mí es de que yo no soy inocente, sino que ellos también. Ellos también pagan coimas, ellos también. En cierta manera, todos los chats que muestran con Caputo reclamándole pagos a José López, termina por darle la razón al fiscal. Lázaro Báez no tiene estos chats porque a Lázaro se le pagaba. Caputo tenía que estar todos los días mandando mensajitos, che, páguenme. Ojo con eso, ¿eh? Hay que ver cómo se interpreta esto. No, pero Cristina dice claramente, había una relación muy familiar entre Caputo y José López. Sí, pero acá o entre el dueño del grupo Farallón y José López. Está bien, pero la asociación ilícita, que de lo que se le acusa de ella integrar y comandar una asociación ilícita destinada a manejar las licitaciones, si esos chats, la imputación, una eventual imputación a Caputo, no incluye ser parte de esa asociación ilícita. Acá estamos y que ella fuera hablando la jefa de esa asociación o que él fuera miembro de esa asociación. Lo que dice Pablo, la defensa de todos son culpables, que podría ser cierta, que esta matriz de corrupción es transversal a toda la política, lo que ella está haciendo una confesión pública de eso, pero en la causa no se investiga cada chat que anduvo dando vueltas si le pagaba al jardinero negro o no. Es decir, el tema acá es que era una asociación ilícita que ella encabezaba, destinada a cobrar sobreprecio y manejar las licitaciones. Esa es la investigación. Ahora, un determinado en Santa Cruz. No contesta desde lo judicial. No. Porque vos tenés un fiscal que podés estar de acuerdo, ¿no? Podés creerlo, ¿no? Que plantea en términos jurídicos una situación de un caso que está siendo llevado y analizado por la justicia. Ahora, la novedad es que Cristina le incorpora la política y no responde solamente en términos judiciales, que podría hacerlo en Comoropí. Perdóname un segundo, a ver qué dijo Cristina. Bueno, vos tenés, justamente Candelaria, lo que dijo Cristina. Tenemos unas placas muy claras, Maxi, porque es como dice Carlitos, lo que hizo fue, sobre el final de su discurso, llevar esto al terreno político diciendo que se lo están haciendo al peronismo el juicio y no a ella, que esto es contra los gobiernos populares. Esto engloba como diciendo, muchachos, vamos todos juntos porque si no, hoy van por mí y mañana pueden ir por ustedes. Algunas de las frases más fuertes que dijo sobre el inicio de su discurso fue que ella había pedido, empezó con una cuestión legal, no técnica, pero sí tratando de argumentar por qué no le habían dejado declarar, luego de que ayer no se le permitiera declarar hoy porque ya han comenzado los alegatos y no se puede interrumpir los alegatos. Entonces dijo, no me dejaron declarar, en su momento no me dejaron televisar mi declaratoria cuando fue al comienzo de todo este proceso, acusó a distintos medios de comunicación y finalmente llevó al plano político y dijo, esto no es un juicio contra Cristina Fernández de Kirchner, es un juicio contra un gobierno peronista, contra el peronismo. Me parece, Maxi, que ahí está la clave de cómo incorpora la dimensión política. Y si te fijas, tenemos los tweets, por ejemplo. Bueno, ahí tenemos, la sentencia ya estaba escrita, ninguno de nosotros se profugó, aprovechó también para todo el tiempo devolverle el golpe a la oposición, tratando de esto que decía el doctor, el terreno de ustedes son culpables, no necesariamente yo soy inocente. Pero además, en la defensa... Habló de un caso concreto y mostró una foto de Elisa Carrió, Mariana Zubik y Fabián Rodríguez Simón, el abogado de Macri. Está prófugo. Está prófugo en este momento en Uruguay. Mostró esa foto y dijo, bueno, hoy de la justicia argentina, ante llamado de la justicia argentina, está prófugo este señor que era el abogado íntimo de Macri, un abogado y ahí es donde... en temas financieros y demás del sistema financiero que evidentemente hoy está con mucho miedo porque está prófugo. Sí. Digamos, no sé por qué. No, creo que está en Uruguay, ¿no? Pidió asilo político y ¿Dónde está? Se le fue rechazado en Uruguay y demás.
pero está con mucho miedo de la propia justicia. Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención es que estos argumentos de la justicia me persigue son argumentos de Cristina y también en su momento argumentos del propio Macri cuando veía algunos fallos judiciales en contra. Cuando los fallos judiciales te dan a favor, la justicia es independiente. Cuando los fallos judiciales... Sí, eso es algo muy clásico de la política, digamos. Bueno, nos olvidemos que a Luciani lo designó Cristina, ¿no? Como fiscal. Y esto que vos decías, Maxi, hace unos minutos. Que en algún momento Cristina unifica, precisamente en estos últimos 2 días, unifica como diciendo, bueno, todos aquellos miembros del gobierno que no le estaban prestando atención a este juicio, ahora pongan atención. Fíjate, por ejemplo, el tuit de Sergio Massa de ayer a la tarde, cuando se conoce el alegato del fiscal Luciani, es advirtiendo que puede ser algo muy peligroso, no solo para la dirigencia política, sino también para los empresarios, para todo el que tenga alguien a cargo. Fíjate que dice, es absurdo plantear que el jefe de la administración es responsable por cada uno de sus dependientes. Cambia el derecho penal y el encuadre de principio de responsabilidad. Estamos ante un peligroso antecedente para la política, empresarios y aquellos que tienen... Ahora, no es lo mismo, es justo decir también, dentro de todo el frente de todos, la fuerza y el tenor con el que salen los dirigentes más cercanos a Cristina que con el que sale Sergio Massa, por ejemplo, y el silencio de muchos gobernadores. La pregunta es si esta defensa de Cristina mediática por parte de todos los integrantes del Frente de Todos va a ser sustentable en el tiempo. ¿La van a acompañar durante todo el proceso, dentro de todo el gobierno, a Cristina en este rol donde queda como una víctima de la justicia? No sé si podemos ahí en el móvil ver un poco, porque yo creo que hoy Cristina ha hecho un discurso en el cual políticamente cierra filas con su electorado. Su electorado que tiene un problema grande de resultados en la gestión de Alberto Fernández. Es decir, no solamente se le fue la ancha avenida del medio, no solamente se le fue el voto que estaba enojado con Macri y que había votado al Frente de Todos, sino que le está crujiendo la base electoral en el conurbano. Y le está crujiendo por la inflación que se come todo, por el recorte en distintas partidas de planes sociales, por la discusión que hay de los piqueteros que vemos todos los días. Pero este discurso, de alguna manera, galvaniza, o es un discurso bien orientado a su electorado. Ahora, no hay nada de lo que dijo Cristina que pueda ser analizado desde lo judicial. No sé, los chats, por ejemplo, que utilizó Cristina, a mí me sorprendieron porque eran, el fiscal tomó chat de la causa de los 9 millones de dólares de José López, que fue condenado a 7 años, del secretario de Obra Pública, y dijo, miren, no solamente había chat entre José López y Lázaro Báez, sino que había chat entre José López y Gutiérrez del Grupo Farallón, una gran constructora, Nicolás Caputo, Calcaterra. Calcaterra fue socio de Lázaro Báez en la Zepernik y Néstor Kirchner, en las represas del sur, se presentó en un monte de empresas junto a Lázaro Báez. Nosotros lo contamos, esto en su momento. Nada de eso le puede servir a Cristina desde el punto de vista de la defensa en esto hay que explicarlo. El juicio. Lo que sucedió acá es que pidieron el famoso ad effectum videndi probandi otro expediente judicial, que es el de José López, ¿no? Ese viene entero. Ahora, el fiscal, cuando recibe el expediente entero, lo que hace de todo ese expediente es seleccionar lo que le sirve para la causa que está investigando él. Y acá, la plataforma fáctica, lo que se investigara era bien concreto, eran 51 contratos en Santa Cruz con Lázaro Báez. El fiscal no tenía por qué ingresar chat o conversaciones con Caputo, con Calcaterra o con quien sea. Él lo que hizo fue, de todo eso, sacar lo que estaba relacionado con lo que él estaba investigando. Y eso lo madrugaron a los abogados. ¿Tenés concreto el tema judicial? ¿Tenés placas con el tema judicial de lo que dijo Cristina? No sé si las placas ya están, lo que sí te puedo contar, están, bárbaro, perfecto. Ahora, ahí tenemos algunas de las defensas, ¿no? Por ejemplo, la auditoría fue en un solo distrito del territorio nacional. Este es uno de los planteos que hace Cristina. Dice, lo que se tomó fue una muestra chiquitita sobre un solo terreno provincial y que no difiere de la administración de las obras públicas de otras provincias. Este es un planteo central que hace Cristina Kirchner. Lo había hecho en algún momento ya también con anterioridad. Se presentó ante el juez Ercolini y el fiscal Policita. Esto también es importante porque ella dice que son 2 fiscales que tenían animosidad contra ella. Es una construcción de sobreprecio. Ercolini es el juez, ¿no? Sí.
Sí, y el fiscal Policita. Claro, el juez es Ercolini y el fiscal Policita, exactamente. Dice que hay una construcción de que hay sobreprecios, que esto no es verdad, que estos son más o menos los precios que se ofrecen en otras provincias y en otros distritos. Durante 5 días los fiscales escuchando este tipo de acusaciones, era una ficción bastante mala, planteada. Y habla también de que funcionarios macristas, por ejemplo, en el tema de los pagos de estos adelantos que se le daban a Lázaro Báez, funcionarios macristas, cuenta en un momento de su alocución Cristina Kirchner, se acercaron a pedirle a funcionarios de Austral Construcciones que firmen como una especie de pago recibido. Dice que todo esto se construyó sobre una base de una persecución política. Este es el argumento central de Cristina. A ver, que las pericias, sí. que las pericias no Cristina fueron... dice, los que roban son ellos, es decir, hace la antinomia con el macrismo y demás, ¿no? No es que dice los que roban son ellos. Ella lo que dice, ellos también. Ellos también. No dice yo no robo. Sí, en algún momento dice la escuché lo que decir soy inocente. Sí, en algún momento me parece que dice los que roban son ellos, plantea o sugiere que la coima a José López venía fundamentalmente de Caputo o de Gutiérrez del grupo Farallón. Ella exorciza lo menciona a fantasmas. Chediak, al de la Cámara de la Construcción, como otro también de los que se chateaba con José López. Maxi, perdón, te quería esto porque también es importante para la defensa de Cristina. Habla de que en un momento de la causa declaró el director nacional de Vialidad de Santa Cruz, puesto justamente por Iguacel. Y según Cristina Kirchner, en este testimonio dice, no vimos ninguna concesión anómala, que Iguacel le sacó todas las obras a Austral Construcciones y por eso todas las obras quedaron paralizadas. Este director también habla de que nunca vio que se cumplieran los plazos, que en general esto es algo habitual en la obra pública, esto de que no se cumplan los plazos. Y básicamente la síntesis de Cristina Kirchner es todos los testimonios propuestos por los fiscales colapsaron. Lo que dice es que estaba todo armado, que no hay ningún testigo que lo pueda ratificar y que lo único que hay es que Lázaro Báez es un empresario de la zona y por lo tanto, al ser un empresario de la zona, siempre tenía más beneficio para poder hacerse de las obras porque, por ejemplo, no tenía costos logísticos a la hora de presentarse a licitación. Ese es un poco el argumento central de Cristina en lo que hace a la causa en sí, sacando las cuestiones políticas. Bueno. Ella exorciza acá algo que creo que todo el que está presente en esta... Ella... Cuando muere Néstor Kirchner, está la famosa anécdota del cuaderno donde ella recibe con todas las anotaciones personales y ella decide cambiar el curso de algo que aparentemente era una práctica habitual cuando Néstor Kirchner estaba vivo. Ella discutió mucho eso y todo el mundo en el entorno más chico sabía que ella despreciaba alguna de las formas de hacer lo que era... licitación pública. Seguramente después no pudo, pero creo que cuando ella habla de esto, también le está hablando a su pasado y está diciendo yo no era lo mismo que los que estaban en este club. Desde el punto de vista judicial, insisto, ¿no? La causa Lázaro Báez no sirve para nada lo que hizo. Todo lo que hizo hoy no sirve para nada. Bueno, para nada. Y desde el punto de vista probatorio, ¿se puede avanzar? Recordemos que Austral Construcciones se constituyó no sé si el 18 de mayo de 2003 o en esos días, sí, fueron 10 días dos semanas antes de asumir Néstor Kirchner en el 2003, entonces ganó muchísimas licitaciones y obviamente, además Lázaro Báez es un personaje distinto, digamos. Hay testaferros en la política, pero uno no los conoce, bajo perfil, viven en el mismo lugar donde vivían siempre, pero en este caso... compró campo por todos lados, está condenado en una operación de lavado de dinero porque transfirió una suma muy importante al exterior y después la reintrodujo por el sistema financiero. Hizo una bodega donde tenía la plata. Todo lo que conocemos. Ahora, todo eso alcanza en este momento para condenar a Cristina. Cristina dice esto es una cuestión política y no solamente lo deja en este tribunal, lo sube a casación y lo sube a la Corte Suprema de Justicia, porque todo esto va a tener una revisión en instancias superiores. Yo creo que hay toda una narrativa, o sea, y hechos, porque más allá de los testigos, acá lo que tienen los delitos los delitos de corrupción o contra la administración pública, es que están los expedientes. O sea, está la creación de Austral Construcciones es un hecho.
El nombramiento de la esposa de De Vido en la Sindicatura General de la Nación es un hecho. En la creación del Ministerio de Planificación es un hecho. De Vido ahí es un hecho. Julio López ahí es un hecho. José López, perdón. Es un hecho. La continuidad, es de verdad esto que dicen los fiscales en cuanto a que ese ministerio duró 12 años y no se cambió ninguno, ni uno de esos, y esos venían ya de ser ministros de Planificación de Santa Cruz, o sea, eran personas de confianza de los Kirchner. Y después están los expedientes de las licitaciones. Ella intenta probar, por ejemplo, a través de testigos, que no se habían pagado las obras. Pero no es que se paga como un almacén. Hay todos órdenes de pago, hay resoluciones, y eso está en los expedientes. A ver, ahora vuelvo con el tema. Está Fabián Rubino en el móvil. Fabián. ¿Cómo te va, Maxi? Buenas tardes. Nosotros estamos en el domicilio de la vicepresidenta. Te digo que esto es prácticamente lo que ha quedado de anoche. Alrededor de 50 jóvenes que están bloqueando la entrada al edificio de Cristina Fernández, que están cantando, que están... han pasado toda la mañana y se van a quedar seguramente todo el día a la espera de que no se acerque ninguna persona del bando contrario. ¿Qué es lo que está pasando? Mirá, están cortando básicamente la mitad de la calle, con mucho cuidado está el tránsito circulando. Algunos bocinazos a favor y en su gran mayoría, claro, por la zona seguramente también mucha gente que está pasando, bueno, los rezos que tiran hacia arriba y hacia el costado son increíbles. Pero en esta situación se está manteniendo entonces el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, con su gente que la está victoriando, que la está esperando y con una relativa tranquilidad, te diría. Bien, Fabián, volvemos ahí en cualquier momento. Veamos un poquito el tema de repercusión política. Yo creo que los cruces de ayer... en todo caso, la vicepresidenta, si sigue ahí en Recoleta, no sé, puede pedir custodia si quiere de Gendarmería o de Policía Federal, de Aníbal Fernández y demás. Acá me parece que es muy importante mantener la paz social, ¿no? Y muchos de los militantes del kirchnerismo están convencidos de que la policía de la ciudad es un aparato de represión de la reta pero estamos en un gobierno nacional que es que la fuerza de seguridad las tiene el gobierno nacional. Entonces hay que tratar de evitar que lo que pasó ayer, que no llegó a mayores, se repita. Las fuerzas federales son del gobierno nacional. Claro, por eso, pero Cristina puede pedir perfectamente, de hecho, la custodia de ella es de la Policía Federal. Es de la Policía Federal, pero puede pedir que en todo caso que cuando vayan, no sé, manifestantes del kirchnerismo sea un cordón de la Infantería de Policía Federal, no sé, para que dialogue, porque es importante que los militantes de un lado y los antikirchneristas del otro no se junten. Es importante, digamos, que en la convivencia y en la paz social y que los dirigentes políticos no alienten la confrontación. Sí. Y no alienten la idea de que unos van a protestar y que aparece una fuerza de seguridad que reprime. De hecho, hubo un cruce ayer. Pónganse de acuerdo, entonces, que vaya mitad claro. Policía de la ciudad y mitad Policía Federal, o Gendarmería, o Prefectura, o toda la fuerza de seguridad que tiene a disposición hoy el presidente Alberto Fernández. Cristina quiere subirlo en la reta. Por primera vez, Cristina lo sube a la reta a esa pelea y le dice, vos sos Macri. ¿Por qué? Porque avisora una candidatura y ya está jugando también. ¿Vos decís que están jugando directamente con todo esto a la política del año que viene? A ver si podemos mostrar un poquito las imágenes de lo que sucedió ayer, los tuits de la Cámpora donde enhebraban este relato, decían, la fueron a la casa de Cristina, que vive en Recoleta justo, digamos, es como, qué sé yo, no sé, que Macri se instale en Virrey del Pino, digamos, en La Matanza, digamos, entonces... Hay, digamos, mal, en ese barrio mucha gente que está en desacuerdo con Cristina. Igual está mal, y está mal la cultura del escrache, está mal que le vayan a la casa, y es una práctica que es perniciosa para la democracia, para las instituciones. Incluso gran parte de lo que se ensucia este proceso judicial es justamente porque Cristina empezó llevando gente a Comodoro Pi. Pero para el aguante, para la advertencia. Maxi, ese es un dato a tener en cuenta. Perdóname, lo que recrimina a Cristina, que ahí es cuando entra a cruzarse con la reta, es que la policía de la ciudad de Buenos Aires ataca a sus militantes. Textualmente pone, esto es de ayer de Cristina, lo único que faltaba a Rodríguez Larreta para ser Macri, la policía de la seguridad reprimió con palos,
gas pimienta y gases lacrimógenos a ciudadanos y ciudadanas que se acercaron a Juncal y Uruguay como muestra de apoyo frente a los insultos de un grupo de energúmenos macristas. Esto lo dijo Cristina por Twitter. Y salta enseguida Larreta, levanta el guante y le pide que sea responsable y que sea, bueno, justamente responsable y que no aliente el desmadre social en la calle, ¿no? Hay un comunicado de Larreta y está el tuit de Cristina. Cristina habla de un pelotón de fusilamiento judicial, mediático, que se le está levantando a ella. Obviamente sus militantes salen, más allá de los dirigentes políticos que alientan esa... Además está claro que Larreta, si hay alguien que no tiene nada que ver con la operación judicial, es Larreta. No conoce a los jueces, no tiene participación. ¿De qué no se lo puede acusar a Larreta de estar participando o persiguiéndola desde lo judicial? No engendre más violencia, dijo textualmente Larreta ante la crítica de Cristina. No engendre más violencia y contribuya a mantener la paz social. Le instó el comunicado que saca Rodríguez Larreta ayer. Dice, señora vicepresidenta, no engendre más violencia y contribuya a mantener la paz social. Y hay un comunicado largo que habla de que este es un momento bisagra y hay que mantener la justicia independiente y que es importante respetar la división de poderes. Todo un comunicado que saca Rodríguez Larreta en un tuit que pone que es lo que después le contestan incluso desde la Cámpora diciendo que él mandó a reprimir a los manifestantes que se manifestaban en la puerta de la Casa de Cristina. Yo insisto, hay que tener mucha responsabilidad en este momento. Hay mucha preocupación en Presidencia para que no aparezcan en los canales de televisión imágenes de un eventual saqueo, que eso no se use como efecto de imitación. Sería bueno también que la dirigencia del Frente de Todos... La locución de Cristina no parecería ir... Por eso, empezando por la vicepresidenta, en un sentido también de transmitiera la necesidad de que en medio de todo esto, del hervidero, que insisto, no es un hervidero, no es que la sociedad argentina está con una temperatura elevada por los problemas judiciales de Cristina, o ni siquiera por los temas de corrupción. No es que hoy tenga la sociedad argentina ni siquiera en el votante opositor como principal agenda los temas de corrupción. El principal problema, y es lo que genera que la Argentina esté al borde de una situación peor de la que está, es el tema económico, lo que está pasando con la inflación todos los días y demás. Entonces, me parece que no está la sociedad como para que haya, en una grieta muy profunda, que haya también cruces o alentada desde los dirigentes políticos a salir a la calle para que haya enfrentamientos. Tengo entendido de que hasta ayer Cristina a todos aquellos dirigentes que habían tuiteado y habían dicho que tenían la intención de movilizarse, les venía diciendo que por favor no. No sé a partir de ahora cómo será la cosa, pero que hasta ayer no se hacía una movilización grande porque Cristina había dicho que no. Sí, en general, bueno, algunos decían, Cristina quiere ver una especie de 17 de octubre, digamos, que hasta ahora no veía, avanzaba la justicia dentro de un gobierno de ella, un gobierno que ella armó y no veía que hubiese una movilización de respaldo de nadie. Que eso es un poquito también lo que estaba buscando para alinear a todo el frente de todos. Nada tiene que ver con las instituciones. Hay una anécdota que resume todo esto. Bolsonaro es el presidente de Brasil y Lula fue liberado durante el gobierno de Bolsonaro. O sea, ganó el otro y lo soltó a Lula. Acá ganó ella y va presa. Es decir, ella es algo que no puede tolerar. El resultado dispar que tuvo haber ganado respecto de Lula que perdió. Ahora, claro, a Lula se le cuestionaba un departamentito de $180.000 y a ella se le discute la obra pública de toda la Argentina. $1.000 millones. Sí, claro, es diferente en términos económicos, pero en términos políticos ella ganó y perdió. Y Lula perdió y ganó, y es candidato de vuelta. Y ella es probable que no pueda ser candidata con todo este... Hay especulaciones, una pregunta judicial, ¿hay especulaciones respecto a un posible, si hay una pena en algún momento, posible indulto de Alberto Fernández como para que haya paz social? ¿Este indulto se puede dar eventualmente con la primer condena o hay que esperar que pase la Cámara, que llegue a la Corte? No, con la primer ¿Cuál es condena. el momento en que el presidente podría incluso con indultar? apresamiento. O sea, Sí. Menem ha indultado a procesados. ¿Ah, sí? Sí, Menem Porque indultó a las instancias procesados. que quedan a partir de ahora, suponiendo que va a haber una condena sobre fin de año, son la de Cámara de Casación y luego la Corte Suprema.
Dos contra las que Cristina apuntó en su discurso en el día de hoy. Perdón, lo del indulto que estuvo circulando hoy en algunos medios, de que el medios presidente oficialistas estaría Yo no lo veo. evaluando la posibilidad de un indulto, no solamente por el tema de la pena, sino también por la inhabilitación a ejercer cargos públicos. No, El pero indulto ahí- vale pero por las dos cosas. Ojo que ahí tenemos un problema constitucional para mí. Pero Que la es- inhabilitación a cargos públicos no quedaría firme recién cuando es la última instancia, pues esto es en la un Corte accesorio, Suprema, es un mientras tanto está en accesorio. suspenso. Sí, Lo que ha está. dicho la jurisprudencia que es una accesoria y por lo tanto si te indultan por el principal, la accesoria... Digo, no pero habría va a necesidad de quedar- indulto. Esto se empieza a correr cuando quede firme la sentencia. Dentro de 2 o 3 años. Sí, esto sí, se apela. no hay proscripción alguna para las elecciones Elecciones del año que viene. del año que viene. Ahora, con este tema del indulto, el artículo 36 de la Constitución asimila los delitos de corrupción a delitos contra la orden constitucional y los hace, a mi juicio, así como los hace imprescriptibles, también los hace inindultables y inamnistiables, digamos. Estoy inventando vocablos, pero... O sea, Eso es lo que dice el doctor Gil Domínguez, pero dice que no es algo compartido por todos los constitucionalistas. hay El tema de que no pueden ser jurisprudencia de la imputados Cámara... delitos de corrupción. Sí. En el caso de IBM Banco Nación, jurisprudencia de la Cámara Federal de La Plata, Y acá- ya ha hecho alguna... Acá hace- sala cuarta, después Sí. revocado también en un caso de IBM, revocado después por la Corte Suprema, respecto de la imprescriptibilidad. Sí. Doctor de Alessandro, gracias. No, gracias a ustedes. Como siempre. Bueno, tenés los tuits de la Cámpora para contar un poquito cómo se arma también el relato del kirchnerismo, que empieza a encontrar una mística, insisto. ¿Vamos un café? Está muy claro que ni la Cámpora, ni Máximo Kirchner, que también está en silencio, ni la propia Cristina pueden encontrar una mística en lo que está haciendo hoy el gobierno nacional. En todo caso, el pacto con Massa y con Alberto Fernández es nos quedamos callados, hablamos de otra cosa. Pero no hablamos de la orientación. ¿Por qué? Porque la orientación de la actual política económica es exactamente lo mismo que la orientación que Cristina cuestionaba a Guzmán, pero más rápido, más profundo, sin ambigüedades en los mensajes a los mercados, al FMI, al ajuste fiscal y la gran discusión, si se puede zafar o no de una devaluación en el futuro, que es el gran tema, pero la devaluación no es algo que nadie quiere hacer. Yo siempre cuento que Menem fue el primero que se dio cuenta que si devaluabas estabas muerto en la Argentina, políticamente. Más allá de que algunos dentro del kirchnerismo elaboran el relato de, bueno, no, lo que pasa es que el que devalúa está jugando para los sectores exportadores. Había una transferencia de ingresos inédita en la Argentina en los últimos 2 años y medio, desde el sector exportador, que ingresa los dólares a 130, 135 pesos, al sector importador, que compra los dólares ese valor, cuando el dólar en la calle estaba a 300 pesos. Esa transferencia es lo que el propio Massa contaba el otro día, la cantidad de operaciones de todo tipo de importaciones para conseguir los dólares baratos, que obviamente no pueden conseguir el resto de los argentinos. Pero más allá de esa discusión, insisto, Cristina no puede salir a hablar de la política económica. Está esperando ver si Massa tiene resultados en los próximos meses. Sí, si no tiene genera resultado, mucha mística hablar del aumento de tarifas, ¿no? está claro que no va a militar ni Cristina ni Máximo Kirchner el aumento de tarifa, la quita de subsidio, el ajuste en los planes Procrear, en la obra pública, en las transferencias de provincia, las transferencias a municipios, la suba de tasa de interés al 100% y la alineación con el fondo, no para flexibilizar las metas, sino para ratificar las metas que negoció Guzmán y que Massa dijo desde el primer minuto, antes lo había dicho la propia Batakis, porque no hay otra en este contexto, las metas hay que cumplirlas, no hay que flexibilizarlas. Ahora, Cristina no va a militar eso. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué va a militar en el gobierno de Alberto Fernández? Está encontrando un alineamiento que hasta ahora no había encontrado, que es, bueno, militar su propia causa, literalmente, que es la causa de vialidad que Cristina dice, detrás de esto me están pasando factura por los 12 años del kirchnerismo. Es más, habló, la verdad, en un discurso muy encendido, enumerando cada uno de los 12 años de cada una de las causas que ella creía que el kirchnerismo en un pasado muy lejano, porque el 2015 ha quedado muy lejano, había hecho en términos de mejoras sociales para los trabajadores, la estatización de la CFJP, distintas cosas que Cristina reivindica de su gobierno. Y la Cámpora, Maxi, lo que aprovechó es justamente este enfrentamiento con Rodríguez Larreta. Si tenemos las placas listas
Te lo muestro, porque empezaron anoche, cuando fue lo de los incidentes en la puerta de la casa de Cristina, diciendo que subieron un tuit con video de qué estaba ocurriendo allí con la gente, reprimiéndose. Ahí los tenemos. Primer acto, Horacio Rodríguez Larreta, Macri, Mañeto y todos Juntos por el Cambio mandan gente a la casa de Cristina poniendo a disposición el pelotón de fusilamiento mediático judicial para incitar a la violencia. Segundo acto, un grupo de personas se acerca a defender a la vicepresidenta de los agravios y expresarle su apoyo de manera pacífica y no los dejan llegar a la puerta. Tercer acto, la policía de Larreta le tira gas pimienta a quienes no promovieron ningún tipo de acción violenta, es decir, a los kirchneristas que fueron a defender a Cristina. A raíz de eso es que también después, cuando Rodríguez Larreta le pide a la vicepresidenta que mantenga la paz social y que no incite a la violencia, por ejemplo, el Cuervo Larroque le contesta: tu policía protegió a los violentos, gaseó y atacó a los manifestantes que fueron a expresarse en defensa de Cristina y de Yapa metiste preso al diputado Adrián Grana. Es decir, el enfrentamiento con Larreta, aparentemente, por lo menos en materia de estrategia comunicacional en redes, le rinde y le permite militar esta situación. A ver, tenemos la imagen cuando lo detienen al diputado Adrián Grana. Muchachos, ayuden un poco. ¿Ese Grana el que está en el piso? Bueno, está en comunicación el diputado Grana. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo anda? No se lo voy a Grana. Hola, se ven las piernas. Hola, buenas ahí. tardes. ¿Qué pasó anoche? ¿Por qué lo detuvieron? No, a ver, la interpretación que yo hago es muy sencilla. Nosotros llegamos, en cuanto vimos la pantalla cortada en los medios de comunicación donde se mostraba a Luciani por un lado leyendo el pedido de sentencia y por otro lado la casa de Cristina a pantalla partida en la televisión convocando a manifestantes a repudiar a Cristina. Bueno, ahí nos sentimos también convocados y fuimos una cantidad de compañeras y compañeros a manifestar nuestro apoyo a Cristina. Vos bien sabés, Maxi, nosotros tenemos una valoración muy, muy alta de Cristina Fernández de Kirchner. Creemos que es la jefa del movimiento nacional y que la están persiguiendo porque creemos que es la última y la única garantía que tiene el pueblo de construir un futuro con justicia social. Creemos que toda la payasada judicial que se está armando, que se hablan de toneladas de prueba y no han podido demostrar un hecho contra Cristina, creemos que estrictamente es una payasada producto del lawfare como único sistema que tienen para tratar de sacar a Cristina de la cancha, meterla presa y de esa manera proscribirla para las elecciones. Cuando llegamos ahí había un grupo grande de odiadores seriales y escrachadores, y nosotros éramos un grupo bien reducido, y la policía cuando lo que hace es tratar de darle protección a los escrachadores, concretamente. Estaban a 30 metros, 25 metros de la casa de Cristina, y una vez que ahí están mostrando las imágenes ya estaba consustanciado el tema de los cordones, pero cuando meten los cordones avanzan los escrachadores seriales macristas y van en contra nuestra, la policía y los escrachadores. Ahí estuvimos... Ahora, diputado, sí. Sí, no sé si... ¿Va la policía en contra de ustedes y qué pasa? Sí. No, estuvimos 1 hora y media conversando con la policía. Yo me presenté como diputado provincial. Estuvimos conversando 1 hora y media porque lo que estaban haciendo estaba efectivamente mal, porque lo único que estaban intentando hacer ahí era cubrir la imagen que necesitaba la televisión, que era gente repudiando a Cristina y queriéndonos desalojar a nosotros. Estuvimos discutiendo un rato largo. Cuando fuimos muchos más compañeros, porque ya no éramos 30, 40 como al principio, sino que eran muchos más, intentaron sacarnos de la imagen, es decir, de la escenografía, para mostrar solamente a los que son opositores a Cristina. No, pero a ver, diputado, espera un segundito. ¿Y por qué lo ponen en el piso? Usted ahí le están poniendo las esposas. Usted es el que está ahí. Por eso te estoy diciendo, cuando
toman esa decisión, arremeten contra nosotros. Yo había estado hablando con ellos 1 hora y media, y me había presentado, abren los escudos, y un policía de un tamaño considerable, debo reconocer, porque yo peso 110 kilos, y me levantó como una hoja de papel y me pasó para el otro lado del cordón y me tiraron ahí al piso. Y le puso las esposas, bueno. Me esposaron y me llevaron a la comisaría. Ahora, diputado, pues usted dijo, ustedes querían entrar en la escenografía, ustedes querían entrar también en la imagen de que había... A ver, no, nosotros estábamos en la puerta de la casa de Cristina, Maxi. Está bien, pero yo entiendo... Y la policía nos quiso sacar. Yo entiendo que, digamos, en un país como otros países que tienen grietas profundas y demás, hay militantes muy fanáticos kirchneristas y militantes muy fanáticos antikirchneristas. Además de que muchos de los que fueron ahí pueden ser también o funcionarios o dirigentes que en todo derecho van y manifiestan el apoyo a Cristina. Ahora, ¿no coincide conmigo que en esta situación en la que estamos, que si no fuera que es un gobierno del Frente de Todos, estaría todo el peronismo en la calle, convulsionado, protestando en contra de la política económica? Pero como es un gobierno del Frente de Todos, los únicos que están en la calle es la izquierda, los movimientos sociales, algunas líneas de los estatales, alguna línea de la CTA, pero no está todo el peronismo movilizado en la calle. Ahora, en este contexto, que la situación es muy delicada en todos lugares, en el conurbano, en los grandes centros urbanos, que la inflación se come todo, que hay preocupación en el propio gobierno de que la situación social no se desborde, ¿no le parece que lo peor que puede ocurrir es que haya enfrentamientos de un lado y del otro de la grieta en la calle y que la policía, el rol que debe tener justamente es separar, ponerse en el medio para que no se junten? Ahí lo tengo, ¿se cortó, Grana? Ah, se cortó justo. A ver, diputado Grana. Hola. Sí. Hola. Sí, diputado, ahí lo escucho. Pero bueno, tenemos ahí un... Yo los había perdido. Yo los había perdido, perdón. Bueno, digo lo peor que puede haber en este contexto es que haya enfrentamientos en la calle, ¿no? Sería bueno que, ya que el gobierno nacional es del mismo signo político que de la vicepresidenta, que dispongan las medidas de seguridad para que se ordene el espacio público y que manifiesten de un lado y del otro. Que vaya la Policía Federal, la Gendarmería, toda la fuerza de seguridad que maneja el gobierno nacional. Déjeme que te aclare dos cosas, Maxi. En principio, no había ningún tipo de agresiones. Yo digo, a veces lo de fanático suena feo. Hay gente convencida. Hay gente convencida de alguna cosa y gente convencida de otra. Perfecto. En este caso, en esa esquina de Juncal y Uruguay, había dos sectores. Unos convencidos de una cosa y otros convencidos de otra. No había ningún tipo de agresión más que cánticos. Ah, está bien. No voló una piedra, no voló un huevazo, no pasó nada. Había dos expresiones manifestándose libremente como en democracia debería ser normal. Si no fuera por el accionar de la policía, ayer no había ningún nivel de violencia. Y la policía accionó para poder despejar la escenografía para que pueda tener la Reta y Macri la foto que querían, que era en la casa de Cristina, gente indignada después del fallo o del pedido de sentencia del payasesco fiscal Luciani. Y por otro lado te digo... O sea que estaban peleando de un lado y del otro, estaban peleando por la foto de El peronismo está en la calle, Maxi. El peronismo está en la calle porque los gremios, las representaciones sociales, nuestras organizaciones sociales, nuestras agrupaciones políticas, por ejemplo, estuvimos hace poquitos días en la 9 de julio manifestando la necesidad de darle el respaldo al gobierno para que enfrente a los especuladores, porque como buenos oficialistas lo que queremos es respaldar y que le vaya bien a nuestro gobierno. Y le demandamos en ese sentido acciones concretas para que eso suceda. Pero estamos muy movilizados, Maxi. Quédate tranquilo, no es que no estamos movilizados en el peronismo. Ahora, diputado, ¿no llama la atención, no es notable, le pregunto como ciudadano más que como periodista, que la defensa de Cristina sea, pero ustedes también, pero Caputo hablaba con José López, pero Calcaterra, pero los macristas también roban, y no es una defensa de lo que se la está acusando, que es liderar una banda
armada para llevarse miles de millones del Estado. No hace una defensa de lo que se le acusa, sino que mete a todos en la misma bolsa. ¿Qué explicación tiene esa reacción de Cristina? Me parece un recorte de tu parte esa explicación. Yo soy autor de un proyecto y creo que lo presenté en el programa de ustedes en 2016 cuando era diputado nacional, para que haya una bicameral de auditoría y seguimiento de la obra pública, del 2003 hasta la actualidad, era lo previsto. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que tenía amplia mayoría macrista, no quiso ni siquiera tratarlo en las comisiones. Ahí todavía no había experiencia como para decir, ¿y Macri qué? O con lo que estás diciendo vos. Nosotros estamos convencidos de que no hubo ninguna acción generalizada, ni ninguna asociación ilícita, ni ninguna banda, como acabas de decir, para saquear el Estado con la obra pública ni con nada. El fiscal lo está diciendo, yo no lo estoy inventando, diputado. Es la acusación del fiscal. Preguntar porque si no nos escuchamos. Si no nos escuchamos y no nos escucha la gente. No hubo ninguna banda sistematizada para saquear el Estado, solamente hay acusaciones y lo que decimos, más allá de que otro lo haya, nosotros no lo hicimos. Cristina no es la jefa de una asociación ilícita. Cristina era la jefa de un gobierno elegido democráticamente por millones de personas y que llevó, junto con Néstor Kirchner, la obra pública más importante y más extraordinaria después de la de Juan Domingo Perón. Ahora, después discutamos lo que quieran. Si hubo alguna irregularidad, bienvenido sea la investigación. Nosotros estamos absolutamente en desacuerdo con que haya, y creemos que es repudiable cualquier tipo de corrupción en el Estado. Ahora, investiguémoslo de verdad. Acá ahora, no hay una prueba. Más allá de lo ideológico, perdona Maxi, más allá de lo ideológico, a usted, y no tiene que ver con lo ideológico, es sentido común, ¿no le llama la atención que un contratista, se repitió hasta el cansancio, que era cajero de un banco, se le den obras por más de 50.000 millones de pesos, de dólares, no de pesos, que no haya tenido otros clientes, porque siempre el cliente era el Estado, que sea tan amigo de la familia que fue el que le hizo el mausoleo, que es algo muy íntimo, muy cercano a los afectos, al expresidente Néstor Kirchner cuando fallece, que el propio Alberto Fernández declara en la justicia haberlo conocido en la casa de Néstor. ¿No le llama la atención esa relación tan cercana y que justo o casualidad termina siendo el propietario de la empresa de obra pública más importante de la Argentina cuando venía de la nada? ¿No le hace un poquito de ruido eso, diputado? Varias inexactitudes, ¿sí? Primero, no es el empresario de obra pública más importante de la Argentina. No, está bien, Carlos, pero está bien. Primero, porque si no, agrandás las cosas y generás una situación que es falsa. Bien. En la obra pública durante los años del kirchnerismo era el 14º o 15º ganador de licitaciones. El primero era Techín, el segundo era IEXA, la familia Macri, en la época de los gobiernos kirchneristas. Por lo tanto, y tenía, ese empresario que vos nombrás tenía el 1,2% de las licitaciones para arrancar. Segunda cuestión, me parece extraño, no me parezca extraño, no importa en sentido de mi apreciación personal e individual, ni la tuya personal e individual. Acá hay un sistema judicial que tiene que probar cosas, ¿sí? Y tiene que agarrar y decir, en esta licitación determinada, por esta cuestión determinada, se entiende, en la denuncia se dice, se entiende, pasó tal defalco, tal hecho de corrupción. Después se demuestra o no se demuestra. Claro. Se demuestra o no se demuestra. Y la presunción de inocencia es una cuestión basal del sistema democrático y del sistema de derechos en cualquier lugar del mundo. ¿Se demuestra o no se demuestra que hubo defalco? No se demuestra. Y bueno, para eso hay que dejar actuar no hay una sola prueba. Pero por eso, más allá de los dichos, de los eslogan y demás, para eso hay que dejar actuar la justicia. Diputado, a mí lo que me parece muy impresionante es... tenemos una justicia, donde la Corte, los miembros de la Corte Suprema de Justicia, me corregirán, yo me quedé con la Constitución del 53, digamos, porque estudié previo a la reforma del 94. Los miembros de la Corte Suprema necesitan 2/3 del Senado para su aprobación. Y el peronismo ha tenido siempre mayoría en el Senado. Siempre, desde el regreso de la democracia, no hubo un solo año donde el peronismo no tuviera mayoría absoluta en el Senado. Muchos de esos años, los 2/3 eran del peronismo.
Y después tenemos, bueno, en el Consejo de la Magistratura, también una composición donde el peronismo ha tenido siempre también un peso muy importante para la designación con mayorías, para la designación de jueces. De hecho, este fiscal está designado por la vicepresidenta. Muchos de los jueces, estos que se mencionan, han sido designados en la etapa de Néstor Kirchner o de Cristina Kirchner, otros de Menem, de Duhalde. Y digo, me parece que hay en este momento un peronismo que se encolumna en la desesperación del corto plazo, que tienen un gobierno y no saben cómo sacar adelante, detrás de un problema judicial de la vicepresidenta, que en todo caso, más allá del cuestionamiento a este tribunal, después hay una Cámara de Casación y después hay una Corte Suprema de Justicia. La verdad que es muy impresionante que todo el peronismo, que fue parte de la conformación de la justicia que tenemos actualmente, esté cuestionando a todo el sistema judicial argentino. Pero bueno, está bien. Es un poco hoy el relato no solamente de Cristina, sino del peronismo, está todo encolumnado detrás. Hay muchos jueces y fiscales o que están referenciados en su momento con dirigentes importantes del peronismo. Es más, en algún momento sospechaba a Cristina que sus ex jefes de gabinete operaban sobre alguno de esos jueces y fiscales, por eso estaba enojado con ella. Bueno, hoy están todos juntos denunciando lo que es la persecución política del sistema judicial argentino. Parece mucho, pero bueno, es esto lo que interpreto que es lo que salen a manifestar. La verdad, Maxi, creo que hiciste una ensalada divina para no aceptar una realidad. Acá el sistema judicial está funcionando. Yo creo que mal, defectuosamente y direccionadamente. ¿Sí? Vos podés creer lo contrario. Ahora, lo que tiene que hacer este sistema judicial y estos fiscales y estos jueces, hayan sido nombrados, porque que vos me digas que fueron nombrados en la etapa del kirchnerismo, la verdad que habla bien de Néstor y de Cristina, porque son gente que no es adicta, evidentemente, en un gobierno del Frente de Todos, no es adicta políticamente a nuestra cosa, por lo tanto, se debe haber tratado de, en la designación, la propuesta que hace el Ejecutivo y la aprobación que hace el Senado, se deben haber evaluado otras cosas que no tiene que ver la afiliación política y la pertenencia partidaria. Por lo tanto, en ese sentido no tendría que haber ningún problema de lo que dijiste. Lo que me parece que sí, me parece que es interesante discutir, es interesante preguntarse. Hace años que vienen funcionando, con cobertura mediática, haciendo denuncias permanentes, no pudieron consustanciar una prueba. Yo lo he escuchado en todos los programas de televisión, toneladas de pruebas, no toneladas de denuncias. No, pero bueno, todo eso no vale nada, lo que vale ahora es en el juicio. Pero por eso, lo que vale ahora es en el juicio. Por eso, algunos... Pero Maxi, como no hay pruebas, el fiscal dice, es de sentido común. ¿Cómo de sentido común? Bueno, pero es el fiscal, es el que lleva adelante la acusación, después no es el juez. Claro, es el pero fiscal. No lo puede hacer por el sentido común. ¿Cómo que no? Porque la Inquisición y la lapidación pública terminó y está fuera de nuestro sistema judicial. Sentido común, nada. Acá hay sentido estrictamente de justicia. ¿Hay culpabilidad o no hay culpabilidad? ¿Hay prueba o no hay prueba? ¿Y sabés cuál es el problema que tiene el fiscal, los jueces, que son del equipo de fútbol de Mauricio Macri? No tienen pruebas. No tienen pruebas. Y lo único que tienen es la intención de que Cristina vaya presa para que no pueda volver a ser, para proscribirla y no poder ser candidata. Porque siempre que gobierna Cristina, el peronismo, el kirchnerismo, pero está gobernando. Lo que sucede es que van en contra de los intereses de los sectores que ellos responden y de los cuales son los empleados. Y se pierden sus privilegios para repartirlo en justicia social con el conjunto de los argentinos y argentinas. Está bien. La batalla es política que se está dando. Pero están gobernando. Diputado, gracias, muy amable. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, la sumo a la diputada Graciela Ocaña. A ver, Graciela, si podemos ver este fragmento de Cristina cuando habla de la estigmatización hace un rato. 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas. El de Néstor Kirchner y mis 2 mandatos. Y lo digo con números. ¿Por qué nos piden 12 años? Uno por la memoria, el otro por la verdad, otro por la justicia, otro por el fondo, otro por las AFJP, otro por YPF y vaca muerta, otra por el no endeudamiento, otra por el salario de los laburantes.
Cuando me fui, los laburantes se llevaban el 51,8% del PBI y el resto era para los empresarios. Ahora ni hablar de cómo estamos. Por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar. Y les quiero decir algo. Si naciera 20 veces haría lo mismo. 20 veces haría lo mismo. Esto es lo que está pasando. ¿Cómo voy a pensar que este tribunal de años, los 12 años del mejor gobierno que... Bueno, ahí estaba Cristina Fernández de Kirchner. Es que primero que creo que Cristina se olvida de que ahora está gobernando Cristina y Alberto. O sea, si estamos mal, la responsable es ella y Alberto y su gobierno. Tienen que hacerse cargo. En segundo lugar, acá no se están juzgando los 12 años, ni los 5, ni... Acá se están juzgando las pruebas. Y la verdad es que en toda esta catarata de cosas que yo no las pude escuchar, pero me voy a dedicar a escucharlas, que ha dicho Cristina, no ha controvertido ninguno de los elementos que presentaron los fiscales y que están en la causa. Y eso es lo que Cristina tiene que decir. Que López hablaba con otro funcionario, muy bien, que lo vamos a presentar. ¿Sabes quién es la denunciante de la causa Odebrecht? No es Cristina, soy yo. Entonces yo quiero encontrar la verdad en esa causa. Y bueno, si ahí hay pruebas, que nosotros la queremos que se incorpore y que también ella dé testimonio en esa causa, a ver de todo lo que sabe. Cristina era la responsable del gobierno y ella puso a López, ella puso a Devido, ella puso a cada uno de sus funcionarios y se tiene que hacer cargo, como ahora se tiene que hacer cargo de la inflación galopante que le está comiendo los salarios a todos los argentinos. Ahora, Acá hay una... el tema de la asociación ilícita lo he escuchado a Pichetto, he escuchado a otros juristas que dicen que es un argumento más difícil de probar. Que defraudación a la administración pública, que es algo que tiene una menor pena, era más fácil de probar que la asociación ilícita. La idea de que el gobierno llegó y se armó para delinquir. ¿Es así? Yo no soy abogada, el doctor lo puede decir con más elementos, es más difícil, pero yo creo que hay muchos que se han quedado con la idea de la asociación ilícita que tuvo Carlos Menem en su momento por la causa Armas. Y hay que recordar que fue la corte menemista, no la corte actual, la que dijo que un gobierno no podía organizarse como una asociación ilícita. Pero yo creo que acá es muy difícil de no entender eso cuando vos ves que acá se creó una empresa con un monotributista pocos días antes de ingresar al gobierno y después de que Carlos Menem había renunciado, o sea que se había consolidado que Kirchner iba a ser el presidente y que la empresa terminó con la operación Limpiemos Todo cuando Cristina dejó el gobierno y que casualmente a esa empresa le terminaron pagando todos los certificados que tenía porque la limpiaron totalmente. Y hay una relación continua y constante entre Cristina Fernández, sus negocios, su patrimonio y Lázaro Báez. Entonces, Lázaro Báez era un conocido de ellos que evidentemente recibió este beneficio. Incluso, bueno, el testimonio de ambos fiscales ha sido demoledor, digamos. Había una simulación en las licitaciones porque las 3 empresas que se presentaban eran todas titulares de Báez, se presentaban y se adjudicaban y se firmaba el contrato el mismo día. Maxi, vos conocés mucho del Estado, sabés que eso en el Estado no existe. A ver, acá hay que hacer una diferenciación entre el caso Menem y el caso Cristina. En el caso Menem decían, hay asociación ilícita, pero hay un solo ilícito, que es la importación, exportación de armas a Croacia y Ecuador. O sea, había un solo negocio. Entonces la Corte dice, la asociación ilícita se conforma para una indeterminada cantidad de delitos. En el caso Menem no se da porque hay un solo ilícito, que es la exportación de armas, que es un solo, creo que son 2 exportaciones. Entonces dice, por la pluralidad de hechos que tiene esta banda, esto es una banda, si se quiere, y no una asociación ilícita. Esa es la diferencia un poco entre el robo poblado en banda y la asociación ilícita. En el caso Kirchner,
hay una continuidad de 12 años de todos estos miembros de esta banda operando para vaciar las arcas del Estado. Y es mentira lo que dicen que no hay pruebas. Porque ellos confunden valoración probatoria, que en la valoración probatoria, la sana crítica y el sentido común, el Código Procesal lo manda a... O sea, uno cuando evalúa la prueba la tiene que evaluar con sentido común y con sana crítica racional. Esto es así. Pero la prueba está. Los expedientes de licitación están. Las obras no hechas están. Porque esto se soluciona muy fácil. Si Cristina dice, yo no me robé nada y esto estuvo perfecto, es 4 cámaras, un dron aéreo y acá está la ruta del Calafate, acá está la ruta esta, acá están las canteras. Bueno, o sea, tienen la pericia y una de las pericias, que la que contaba Pablo, que no dice están. que Los pagos están efectivamente se hicieron efectuados. las obras y demás. ¿La pericia de quién era? Sí, a ver, lo planteaba uno de los directivos de Vialidad Nacional en Santa Cruz. Y el otro planteo que dicen es, bueno, buena parte de las obras, esto repito, lo dice Cristina Kirchner, buena parte de las obras se hubieran terminado si no hubiera sido el propio Iguacel, que es el que denuncia, el primer denunciante en esta causa, que desactivó justamente y le sacó todas las obras a Lázaro Báez, que de todos modos hubieran terminado. Este es el argumento. Está en el operativo es mentira, limpieza. Que está en el operativo de limpieza y aparte está acreditado, los fiscales lo han acreditado, que se le pagó hasta el último certificado que Lázaro Báez tenía allí antes de dejar el gobierno. Es evidente que no había deuda, y esto Iguacel lo ha aclarado varias veces, y sin embargo desarmaron la empresa porque lo que querían, la empresa no podía continuar porque el negocio de esa empresa nunca fue la construcción, nunca fue hacer obra pública. El negocio de esa empresa era llevarse, ser adjudicataria, cobrar el 30% y no hacer las obras públicas. Ese era el negocio, porque estos adelantos financieros que aparte no existían antes de la llegada de Néstor Kirchner, también se impuso con ellos, del 30% del valor de la obra para acopio de material y todo lo demás, implicaba generar recursos. Aparte, Lázaro Báez, hay que recordar, está condenado por lavado de dinero, justamente por todos estos fondos que no utilizó para hacer obra pública, los simuló a través de una serie de operaciones para ingresarlos ilegítimamente a su patrimonio y al patrimonio de la vicepresidenta. Que Can y Costilla, que el 90% del paquete accionario de Can y Costilla, que era la que se presentaba junto con Austral Construcciones, era Austral Construcciones, está aprobado. Porque eso es un documento en el boletín oficial. Es una constitución, un paquete accionario, se prueba. Y aparte hoy la vicepresidenta argumentó un montón de cuestiones que ya se fue resuelto hasta por la Corte, de cuestiones que ya están en el expediente, fueron resueltas y ella vuelve otra vez sobre eso. Aparte, la verdad es que puede ejercer todo su derecho de defensa, lo van a poder hacer sus abogados, lo va a poder hacer ella al final de todos los alegatos y allí va a ser la justicia la que determine. Lo que tampoco se puede creer... Irme a una tanda, me están pidiendo hace un ratito. Perdón. Ya volvemos. Vamos a ir a una tanda, vamos a contar un poquito qué está pasando en el mercado cambiario en este momento, también con una agenda con muchos temas dando vuelta. ¿Tenés ahí, Carlos, lo que está pasando en este momento en el mercado cambiario? Cande, sí. Sí, Maxi. El blue está subiendo, está en 295 pesos, se acerca a los 300 pesos. Y curiosamente hace bastante que no pasaba, el contado con liquidación está por encima del blue en 297 pesos, mientras que el dólar MEP, el que usan la mayoría de las empresas que no necesitan ponerlo fuera del país, está en 290 pesos. Ahora vamos a hablar un poquito de economía. Apareció en el boletín oficial, nosotros lo contamos ayer, cuando apareció una decisión administrativa de jefatura de gabinete del Ministerio de Economía, firmada por Mansur y por Massa, con reasignación de partidas. Nosotros contamos lo que habíamos visto como los datos principales en el día de ayer y se ratifica un ajuste, un recorte nominal de gastos de casi 130.000 millones de pesos. Y ese ajuste nominal de gastos, por eso decíamos, no es algo que el kirchnerismo vaya a militar hoy la política económica de lo que está sucediendo. Tiene que ver con gastos de capital, son gastos de obra pública, por 130.000, casi 128.000 millones de pesos. Tiene un capítulo grande de recorte de transferencias de capital
a distintos, por ejemplo, fondos fiduciarios, 53.000 millones a 50.000 millones al fondo fiduciario para el Procrear, que es el fondo fiduciario para la construcción de viviendas populares con crédito. Se hace un recorte fuerte ahí. También para desarrollo productivo, para el FONDEP, otro fondo. Ahí tenés 50.000 millones de pesos de recortes de transferencias. Después hay, a ver la placa siguiente, por favor, otros 50.000 millones de transferencias a provincias y municipios. Hay 15.000 millones de recorte en fortalecimiento de edificios, jardines infantiles en provincias y en municipios. Hay 8.000 millones de recorte en desarrollo de infraestructura urbana, de transferencia en provincias y municipios. 5.000 millones de recorte en infraestructura y equipamiento escolar. De nuevo, transferencias de capital que hace el Gobierno Nacional a provincias y municipios. Y 4.000 millones de desarrollo de infraestructura penitenciaria, también para provincias y municipios, para cárceles en todo el territorio nacional. Ahí está el grueso, 100.000 millones de pesos de recorte, nominal, estamos hablando de que estamos con una inflación 90% anual, o sea que imagínense un recorte nominal, es un recorte fuerte de partidas. Y después la placa siguiente, por favor, hay un recorte de lo que se llama inversión real directa, que es la inversión que directamente hace el Gobierno Nacional en distintas partes del territorio nacional. Y eso está fundamentalmente con el Conectar Igualdad. Hay un recorte de 18.000 millones de pesos del Conectar Igualdad. En muchas de estas partidas, Massa ya lo había anticipado, estaban subejecutadas en el primer semestre y directamente el que no gastó por ineficiente o por mal administrador, se le saca directamente las partidas y se usa como ahorro para tratar de alinear las metas con el FMI. Lo que quiero contar con esto son medidas que el ministro de Economía está tomando en la emergencia de un ajuste fiscal, que imagínense Guzmán tomando estas medidas, en lo que hubiese generado en términos de discurso de Cristina, era un escándalo mayúsculo. Nosotros venimos diciendo, Rubinstein, el viceministro, dice el ajuste fiscal a rajatabla, profundo con la suba de tasa de interés. Si se quiere evitar una devaluación, probemos con este camino, porque en este momento una devaluación generaría todavía una espiralización mayor de precios en la economía y una convulsión desde el punto de vista político y social. Pero son medidas que claramente nadie del kirchnerismo vaya a militar, empezando por Cristina. Por eso digo, estos temas en el centro de la escena por lo menos le permiten a Cristina alinear el peronismo detrás de otras cosas, que es algo distinto a lo que es la política económica del gobierno. Que no han salido dirigentes del kirchnerismo, básicamente Cristina y Máximo Kirchner, a apoyar, tampoco a bombardear, porque es parte del pacto que hay con Massa. Completo con las medidas que vos decís se van a tomar en los próximos días, medidas para el tema de importaciones. Sí, tiene que ver con una restricción mayor aún a las importaciones. Muchos productos que están actualmente con licencia automática, es decir, que se pueden importar directamente, pasarían a estar con licencia no automática. Van a poner el ojo en los fletes. Eso siempre fue para el curro, lo de los fletes. Es un secreto a voces que con los fletes siempre en estos contextos así, donde hay dos tipos de cambio, hay pillos que se hacen ganancias realmente impresionantes. Y con la importación de software. Atención con esto. La otra medida está orientada a captar, siempre tratando de sacar donde más dólares se generan, más dólares del agro, y se estaría negociando en medidas siempre tendientes a alentar mayor liquidación de divisas, además de acortar los tiempos que tienen los exportadores entre que generan la exportación e ingresan las divisas. Sí, puede ser para el sector petrolero, minero, para ese tipo de sectores. Para el caso de la cerealera son 15 días, más no van a poder acortar. Te lo contaba, perdóname, ayer hubo una liquidación de 240 millones de dólares, una liquidación importante, porque las cerealeras tenían remanente de embarques de maíz que ingresaban por el mercado de cambio. El Banco Central compró ayer 140 millones de dólares, es la máxima compra en varias semanas. Pero sigue trabado, me decían, las reuniones con la mesa de enlace para ver cómo se destraba el mercado cambiario con los productores de soja. La reunión técnica que hubo ayer
entre miembros de la mesa de enlace y los equipos del Ministerio de Economía no se destrabó. Tanto desde Coninagro como de Federación Agraria, que enviaron sus equipos técnicos. Ahí se presentan Bailo, el secretario de Agricultura, y Julián Domínguez, que sigue apareciendo en esas reuniones técnicas. No terminan de destrabar el tema fundamental en este momento para que en este momento donde hay una oferta estacional que siempre es muy baja de dólares, puedan destrabarse unos 3.000 millones de dólares que tienen las cerealeras, pero no están embarcando porque no hay precio fijado. El tema ahí es que no es la comisión de enlace. Hoy tenían un congreso internacional de Coninagro, estaban todos juntos en Puerto Madero, los 4 presidentes y también los exportadores con Idígoras a la cabeza. El tema es que ahí las entidades del campo no son un interlocutor válido para generar la liquidación de divisas que el gobierno necesita. Ahí se tienen que sentar con Ciara, que nuclea a todos los exportadores de cereales y oleaginosas, y es lo que está haciendo también con otros sectores. La instrucción que tienen en la ahora Secretaría de Agricultura por parte de Economía es no solamente con los exportadores de cereales y oleaginosas, sino con los de carnes, con los de la industria de la pesca. Es decir, pedirles que adelanten parte de las exportaciones. En carnes, por ejemplo, le están pidiendo 150 millones. Carlos, pero ya te expliqué varias veces que esos adelantos de exportaciones que la semana pasada hicieron las cerealeras de 500 millones de dólares que trajeron y depositan en cuentas en dólares en el sistema financiero argentino y que por eso cobran una tasa de interés del 7,5%, no se liquida, porque como no están hechos los embarques de esas exportaciones, pueden usar prefinanciación de exportaciones que tienen con bancos internacionales, adelantan los dólares y lo ponen en el sistema financiero argentino. ¿Para qué se hace eso? Bueno, Massa dice con su equipo que eso le sirve para mostrar mejores números con el FMI, pero no pueden usar esos dólares y vendérselo al importador a 135. Solo eso puede ocurrir cuando se liquidan las exportaciones. ¿Cuándo se liquidan las exportaciones? Una vez que se embarcó. Esto es adelanto de exportaciones futuras que han acordado con petroleros, con mineros, con la cerealera que ya trajeron 600 millones de dólares, no sé cuándo ingresaron en esta semana, pero se depositan en el sistema financiero local y no pasan por el mercado único y libre de cambio, no se liquidan. Las cerealeras dicen que hay 3.000 millones de dólares acopiados en los grandes comercializadores de cereales con precio a fijar de los productores, que hasta que no se pongan de acuerdo a qué dólar van a liquidar eso no lo pueden embarcar. Y si no lo pueden embarcar, no pueden liquidar en el mercado de cambios. Y ese es el problema que tiene en este momento Massa y no están resolviendo eso. Por lo menos eso también lo que dicen, ayer hablé con 2 de los dirigentes de la mesa de enlace, que no hay avances respecto a qué tipo de cambio oficial o cuál va a ser el incentivo que se va a hacer para liquidar esos dólares en el mercado local. Pero estamos de acuerdo que los presidentes con los que hablaste no son interlocutores válidos para que los productores liquiden. Con ellos no se tiene que sentar el gobierno. Los puede seducir cualitativamente, pero no sentarse y decirle, no le pueden garantizar bajo ningún concepto, ni el presidente de la Rural, ni de CRAN, ni de Federación Agraria, ni de Coninagro, al gobierno, que los productores van a liquidar X cantidad de toneladas o de miles de millones de pesos. No, están negociando, eso con los exportadores. Están negociando el sistema del 70-30, es un sistema que no está funcionando. No. Entonces están negociando cuál va a ser el dólar para que ingresen las exportaciones de cereal. Lo hemos contado varias veces, ese es el tema, hay mucha confusión sobre esta discusión. Está el doctor Cunio Libarona. Cunio, gracias. Estoy sobre el final del programa. Simplemente quiero una opinión tuya de lo que viste en las últimas horas, incluido el discurso de este mediodía de Cristina. Mirá, yo creo esto. El juicio oral es fantástico, es lo más transparente, contradicción, oralidad, inmediatez. Hasta ahora vimos un fiscal 9 sesiones. Ahora van a venir las defensas. Y después vendrán últimas palabras y el veredicto. Esto recién empieza. Ahora tenemos la acusación. Fuerte, contundente, legítima a mi juicio porque no cambió la plataforma fáctica de los hechos, como dicen, sino que la mantuvo, incorporó nuevas pruebas. Y ahora va a venir algo que conmovedor también, que van a ser las defensas. Las defensas están muy preparadas y son muchas. Vamos a ver cómo se desarrolla. Vos ves ahí en el alegato hoy de Cristina, ¿qué intención? ¿Ves alguna intención respecto al juicio o pensás que es algo que pasa por la política, que está por fuera del proceso judicial?
es que todo está ligado. La actuación de ella está ligada a la política y a la victimización y a soy perseguida. No, el primer discurso que inauguró el juicio ya fue agresivo y político. Y este es un tema judicial. Tiene que resolverse entre jueces, no con la política ni con la historia, sino con el Código Penal, la Constitución, que los jueces escuchen el himno y que fallen conforme a derecho, al margen de la política, lo que piensan, quién lo nombró, si lo nombró ella o no lo nombró ella. Esa es la solución. Bien, Cunio, gracias, muy amable, como siempre. Gracias. El doctor Cunio Libarona. Bueno, Graciela, para cerrar, ¿cómo estás viendo que se posiciona el tablero político? Uno dice, bueno, el peronismo está viendo cómo termina su gobierno y cómo queda parado el año que viene, ¿no? Todo tipo de versiones, que la propia Cristina plantea las elecciones del año que viene están perdidas, pero bueno, ella quiere seguir liderando al peronismo y parece ser que con este tipo de cosas, de alguna manera, sigue siendo la dirigente política que alinea al resto del peronismo detrás de ella. Sí, eso es evidente desde el momento en que organizaron el Frente de Todos y Cristina claramente es la jefa del peronismo y hoy, ahora también en su afán de victimizarse y de su tratar de lograr la impunidad, lo que ha hecho es decir que esto es un ataque al peronismo, cuando esto es un ataque a una gestión de una presidenta. Yo creo que lo de Cristina es una muestra más de que la única política que hubo consecuente en este gobierno de los Fernández ha sido la de la búsqueda de la impunidad, desde el 10 de diciembre del 2019 hasta acá. El resto de los otros compromisos que tomó con la sociedad no existen. Basta ver lo que hoy gana un jubilado, lo que gana un trabajador, que en blanco aún es pobre hoy en la Argentina, y cualquier dato económico. Pero ¿por qué planteas eso? Porque de hecho muchos dicen, mirá, se le fue de las manos del gobierno de Alberto Fernández, fue un desastre desde el punto de vista económico y demás, pero la crítica de Cristina, no solamente al gobierno de Alberto Fernández, tenían que ver con el rumbo económico, sino con que la justicia avanzó sin obstaculizaciones por parte del propio Poder Ejecutivo. Es que el Poder Ejecutivo no puede obstaculizar a la justicia. En nuestra Constitución hay una división de poderes. El problema es que la República está funcionando. Cristina tiene que entender que más allá de lo que a ella le guste o no, la que la va a juzgar van a ser los tribunales de la Constitución, que es lo que está sucediendo. No, está bien, ella trató de avanzar. Voy al punto que el tema de la mesa judicial Maxi, con el gobierno anterior no es un tema que... Mesa judicial, Maxi, por favor. ¿Ah, no? ¿Qué mesa? ¿A vos te parece que fue exitosa la gestión de Cambiemos? Yo creo que es un desastre. No pudo poner un procurador, pudo llegar a los acuerdos para poner un procurador general de la Nación. Lo mismo que este gobierno. Entonces, lo que acá Cristina ha intentado fue sacar al procurador Casal y tomar el Ministerio Público Fiscal. Lo que ha intentado es una reforma judicial que lo que buscaba era su impunidad. Esto es lo único consecuente que Cristina ha hecho ahora, el ataque a la Corte Suprema de Justicia. No le dan los números, porque hoy Cambiemos, Juntos por el Cambio, ha tenido una posición sólida y por primera vez, yo creo que desde el regreso de la democracia por lo menos, que la oposición perdiendo se ha mantenido unida. Entonces esos 116 diputados impidieron que avancen todos estos proyectos. Graciela, gracias, muy amable, doctor. Gracias, muy amable por haber venido. Vamos volando a la tanda. Bueno, estamos en el final etiquetado frontal, Flor. Debutó en las góndolas este sábado el etiquetado frontal. Estamos hablando de que los alimentos por ahora, por la ley que se votó el año pasado, van a tener que venderse con un octógono negro que advierta si son altos en grasas, calorías, sodio o azúcares, como se había votado en el Congreso. Lo que pasa es que las empresas se están adaptando, por un lado, a tener que poner este octógono, es decir, cuando terminen las partidas que ya están en los supermercados, entonces van a tener que agregar las del octógono, o por otro lado, reconvertir sus productos a que efectivamente no tengan estos excesos, entonces puedan ser vendidas sin esta marca.
Bueno, debutaron, pero de las 236 grandes empresas que habían pedido más tiempo, una prórroga, había un margen para pedir una prórroga para adaptarse. Hay un porcentaje de estas empresas que el Ministerio de Salud les dijo que sí y otro que les dijo que no. Aprobó un 35%, es decir, que unas 100 empresas todavía no empiezan y el resto se está acomodando. Decíamos ayer que empiezan a aparecer algunos productos en las góndolas, empezamos a ver en las grandes marcas algunos octógonos negros. Es, la verdad, la advertencia que viene a reemplazar lo que la mayoría no hacía, que era la lectura de la información nutricional. No es información que no estaba en los paquetes, pero es una advertencia que viene a decir que algunos productos que se auspician como sanos o dietéticos finalmente no lo son. Y además viene a traer esta legislación la imposibilidad de que determinados productos tengan, por ejemplo, dibujitos para los chicos y que terminen siendo atractivos cuando tienen, por ejemplo, exceso de azúcares. O sea que cuando tienen el octógono no van a poder tener esta situación. Se van a ir adaptando las empresas de a poco. Ahora decía, estas grandes empresas empezaron este sábado, las pymes tienen tiempo hasta el año que viene y las de la prórroga van a poder retomar este asunto más o menos en enero del año que viene. Se está dando tiempo a las empresas y es cierto que dos marcas que compiten con el mismo producto, a lo mejor una ya tiene puesto el octógono y la otra pidió prórroga. O sea que puede ser que por unos meses haya cierta ventaja en algunos. Se supone que es una cuestión de honestidad para ir llegando a esta situación que ya existe en Chile, en Uruguay, en Perú, en varios lugares de la región. Vamos a ver cómo funciona en Colombia, vamos a ver cómo funciona en la Argentina. Candy. Bueno, tenemos el dólar que sigue subiendo, Maxi, 297 pesos el blue y 300 pesos ya se instaló, llegó a 301, pero está en 300 el contado con liquidación. No es para asustarnos, pero es notable cómo los dólares financieros están subiendo fuerte, especialmente el contado con liqui, mientras que el dólar MEP se mantiene en 290 pesos. Se está armando ya la gira de Sergio Massa para salir a visitar. Primero va a ir a Estados Unidos, Washington, Nueva York y Houston. Obviamente va a ir al Fondo Monetario Internacional. En Nueva York va a hablar con inversores y en Houston se va a ver con inversores del área petrolera, que es la meca del petróleo, para ver si trae más inversiones vinculadas a todo el desarrollo de Vaca Muerta. Y después iba a ser todo junto, pero ahora decidió dividirla en dos. Más adelante, más cerca de fin de año, va a hacer una gira para visitar Club de París y probablemente Qatar, donde hay un fondo interesado en ayudar con un repo para fortalecer las reservas. Claro, es importante ahora este viaje, pero después viene la presentación del presupuesto. Imagino que van a alinear ahí las metas con el FMI, con la presentación del presupuesto el 15 de septiembre. Exacto, ha dicho que quiere cumplir con el tiempo de presentación del presupuesto, así que en los distintos ministerios y secretarías trabajan contra reloj para llegar con eso. Pablo, una última. Sí, diputados de la oposición presentaron un pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández. Es un proyecto encabezado por el diputado Ricardo Burjaire, pero que tiene acompañamiento de Margarita Stolbizer, que estuvo ayer, José Luis Espert y también el presidente del bloque radical, Mario Negri. ¿Qué es lo que plantean? Bueno, por los tuits de ayer vinculados a la causa de Cristina Kirchner, lo que plantean es que hay una intromisión del presidente de la Nación en la esfera de otro poder, en este caso el Poder Judicial. Las expresiones del presidente de la Nación denotan un grave desconocimiento de las facultades y atribuciones de cada poder del Estado. Es facultad privativa de la Cámara de Diputados evaluar si el presidente posee idoneidad para continuar con su cargo. Están pidiendo el juicio político del presidente de la Nación. Bien, gracias. ¿Tenés una última? Una noticia en desarrollo. Habló Alberto Fernández de las palabras de Cristina Fernández de Kirchner. Estuvo espléndida. Me traje. Espléndida. O espléndida. ¿Espléndida o espléndida? Estuvo espléndida, Cristina, dijo Alberto Fernández. Seguramente lo va a desarrollar Mariana con Robertito. Seguramente. Bueno, nos estamos retirando. Gracias a la gente de Baronil que nos acompaña siempre. Ay, ahí en Corrientes 2238. Parafraseando a González Prieto, estás espléndida. No, pero gracias. Vos estás espléndida, como dice. Yo estoy espléndida. Vos estás espléndida. Estás vestida casi de fiesta de noche. ¿Te muy parece? Bien, sí, muy elegante, muy elegante. Está bien, está bien. Podés ir directo ya. Vos decís que de acá... A ver, Maxi, a ver, ¿cómo nos vemos con Baronil? Para con Baronil estamos para una fiesta, para una cosita. Para fiesta. Sí. Vamos a divertirnos, Maxi. Sí, alguna, sí, la verdad que sí. Política y economía y nos vamos hoy a alta joda, ¿sabes cómo, no? Se queda con Mariana, gracias, Mariana.